Buenos días, estimados jóvenes. Mi nombre es Ángel Martín Ortiz Estrada. Para mí es un placer y un privilegio aceptar la invitación de su institución en el marco de la 28ª Semana de Ciencia y Tecnología. Para mí es un beneplácito impartirles la siguiente ponencia que lleva por título Sistemas acuícolas basados en microorganismos, una promesa para alcanzar una acuacultura más sustentable. Antes de iniciar, me gustaría hablarles un poco más acerca de mí. En primer lugar, comentarles que yo soy profesor investigador de la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Navojoa, y me encuentro adscrito al programa educativo Ingeniero en Biotecnología Acuática. De formación, yo soy ingeniero en bioquímica con especialidad en alimentos. Me gradué en el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Acapulco, lugar de donde yo soy oriundo. Ostento una maestría y un doctorado, los cuales realicé en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Hermosillo, Sonora. A lo largo de mi formación académica, he realizado algunas estancias tanto nacionales como internacionales. La última de ellas la realicé en la Universidad de Turín, particularmente en el Departamento de Ciencias Agrarias, Forestales y Alimentarias, en Torino, Italia. Mis intereses y líneas de investigación son las siguientes: el cultivo superintensivo de peces y crustáceos basado en alimentación complementaria con microorganismos, identificación y caracterización molecular de microorganismos de muestras ambientales y matrices alimentarias complejas, y por último, pero no menos importante, la calidad microbiológica y sanitaria de alimentos. Además, me he desarrollado en algunos casos como encargado o líder de laboratorios enfocados al diagnóstico molecular, entre otras cosas que he hecho y ayudado, pero particularmente siempre ha sido en academia o a nivel laboratorio, ¿no? El contenido de esta ponencia se subdivide en 4 diferentes grandes temas, que son la importancia de la acuicultura, los retos y oportunidades de la industria acuícola, los sistemas acuícolas basados en microorganismos, y por último les presentaré los resultados de las investigaciones que realicé en mis estudios de doctorado, donde ahondé en el tema de sistemas acuícolas basados en microorganismos. Espero les guste. Bueno, para adentrarnos a hablar acerca de la importancia de la industria acuícola, creo que primero debemos hablar acerca del panorama mundial, es decir, cuál es el estado del arte de esta industria. Aquí, particularmente lo que nosotros observamos es la figura número 1, que se observa la producción mundial de la pesca y acuicultura. Se logró clasificar o identificar o tener datos fidedignos a partir de 1950, y los últimos registrados se obtuvieron en el 2018. Estos salieron publicados en una publicación, valga la redundancia, que emitió y editó la FAO, en un documento que se llama Panorama Mundial de la Pesca y Acuicultura. Lo que podemos observar aquí, y a mi juicio es muy importante, es que a partir de los años 1900, de la década, más bien dicho, de 1970, ha habido una explosión o un crecimiento muy significativo de la acuicultura. Si ustedes observan y se van más atrás, prácticamente la acuicultura hasta ese punto era inexistente o era ínfima la producción. El resultado de esto es que para el 2018 la producción de todos los peces producidos por, más bien dicho, perdón, todos los peces o proteína marina apta para el consumo humano fue producida por acuacultura en un 46%, es decir, el 46% de la producción venía de la acuacultura. El restante 54% fue obtenido utilizando pues diferentes métodos, entre ellos el más importante es la pesca de captura o de arrastre. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La FAO ha emitido un boletín en el cual se estima que la producción de la pesca y acuicultura va a reducirse hasta en un 1.3% para este año. Y se prevé que a partir de 2022 la tendencia ascendente pues persista, ¿no? Pero los efectos colaterales de la
de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, pues son muy evidentes, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede en México? ¿Cuál es el panorama de esta industria en nuestro país? Lo que ustedes observan aquí es una imagen en el cual está recabado los últimos 5 años de producción acuícola. Particularmente México ocupa el lugar número 17 a nivel mundial de especies producidas por acuacultura. Y en todos los casos, a partir del 2013 hasta el 2017, que fue el último año donde se hizo este censo, o la captación de esta información, se observa que el panorama o que el desarrollo de esto pues es ascendente, ¿no? Cada año se produce más alimento por acuacultura. Particularmente en el último año, que fue en el 2017, cerca de la producción por acuacultura osciló en el rango de 39 mil millones de pesos. Es decir, la producción de acuacultura tuvo un valor aproximado de 39 mil millones de pesos. Y pues obviamente esta es una derrama económica bastante significativa para el país. Hay una gran cantidad de personas involucradas en el sector acuícola que dependen de esta actividad, entonces es de suma importancia, ¿no? Particularmente, una de las especies más importantes, no solo para México, sino para el mundo, es el camarón blanco. Su nombre científico es Litopenos banamey. México es el octavo productor de este crustáceo y el primero es China. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de que no se producen las cantidades, por ejemplo, que tilapia o que otro tipo de peces, el valor de la producción sí es bastante alto, es mayor incluso que el de tilapia o carpa, a pesar de que su producción es menor. La principal producción de este crustáceo se concentra cerca del 80% en los estados de Sonora y de Sinaloa, generando una gran cantidad de divisas, por ejemplo, cerca de 326 millones de dólares fue lo que se produjo aproximadamente en el año 2018, con 32.886 toneladas, la mayoría de ellos para exportación. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene pues, esta actividad, ¿no? Ahora, como todo en la vida, pues tiene sus pequeños inconvenientes, que son retos y desafíos, pero que bien llevados a cabo y bien canalizados pueden representar áreas de oportunidad. Por ejemplo, cuando nos enfocamos a hablar de la acuicultura, esta presenta dos grandes retos o desafíos. El primero es abastecer la demanda creciente de alimento debido al aumento exacerbado de la población que se está registrando pues, en los últimos años, ¿no? Y esta tendencia es ascendente, como lo vemos en este siguiente gráfico. Y número dos, que el crecimiento de esta industria sea sustentable, es decir, sea amigable con el medio ambiente. Entonces, pues son dos desafíos descomunales, ¿no? O sea, producir más, pero sin contaminar. Entonces, aquí la tarea de los científicos, de los investigadores que nos centramos en estas áreas o en esta área, pues jugamos un papel, a mi juicio, bastante importante, y todos aquellos profesionales inmiscuidos en la industria acuícola, ¿no? Para poder solventar estos retos y convertirlos en áreas de oportunidad. Ahora, México como país firmó una agenda global que se llama los objetivos de la Agenda 2030. Son 17 y están encaminados a producir alimento en todas sus diferentes gamas, pero que este crecimiento de las diferentes industrias productoras de alimentos sea sustentable y sostenible con el medio ambiente, ¿no? El área particular de que nos compete a nosotros, que es la acuicultura, es el objetivo número 14, que, insisto, se basa en esto, ¿no? De producir más, pero con un enfoque sustentable. Este documento se firmó en el año 2015 y se está revisando constantemente a medida de que en el 2030 pues se cumplan estos 17 objetivos. Ahora bien, la acuicultura como tal tiene múltiples ventajas respecto a otras industrias que producen también proteína, pero en tierra. Si ustedes observan aquí, vemos el siguiente gráfico,
por su traducción es la eficiencia de la conversión alimenticia de animales acuáticos cultivados respecto de aquellos que se cultivan en tierra, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Muy importante, miren. Observen este cuadrito donde se encuentran las diferentes especies cultivadas por acuacultura. Lo que vemos, o a qué se refiere más bien dicho, la eficiencia de la conversión alimenticia o alimentaria. Bueno, que para producir 1 kilogramo de, por ejemplo, salmón, de camarón o de tilapia, se requiere esta cantidad de alimento. Por ejemplo, 1.1 a 1.3 kilogramos para obtener 1 kilogramo de salmón. Y su contraparte, por ejemplo, la proteína o carne bovina. Es decir, para obtener 1 kilogramo, nosotros necesitamos de 3.5 a 9. Las diferencias para obtener 1 kilo de proteína, pues son muy marcadas, ¿no? La utilización de alimento para producir uno u otro son descomunales. Ahora, ¿pero esto qué beneficia a la acuacultura? Bueno, pues si nosotros estamos hablando de los objetivos globales de la Agenda 2030, que se enfocan al desarrollo sostenible, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos produciendo a nivel de acuacultura más proteína, pero con menor cantidad de recursos, porque la utilización de menos alimento, pues implica menos utilización de recursos naturales, ¿no? Que son la base para poder producir estos alimentos. Entonces, pues es un área, o sea, es un tema bastante importante en cuanto a la eficiencia alimentaria que presenta la acuacultura. Y por eso es que se está poniendo mucho énfasis en producir más por acuacultura respecto de producir en tierra, ¿no? Ahora, como todo en la vida, también presenta una serie de desafíos. No todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Por ejemplo, los alimentos balanceados que se utilizan para alimentar a estas especies acuícolas normalmente están constituidas por harina y aceite de pescado. Esta harina y aceite de pescado, como les comento, pues contiene cerca del 30%. Es decir, por cada 100 gramos de alimento que nosotros producimos, cerca del 20 al 25% será proteína. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque los animales acuáticos, a diferencia de los mamíferos, incluidos los humanos, ellos no obtienen energía a partir de carbohidratos, sino obtienen energía a partir de proteínas. Entonces, en sus dietas se va a requerir grandes cantidades de proteína, ¿no? Estas proteínas van a ser utilizadas o desdobladas utilizando una ruta metabólica que se llama el ciclo de la urea. Y a partir de ahí van a extraer energía y otro porcentaje de esta proteína, que recordemos que las proteínas contienen a su vez o están conformados por aminoácidos y los aminoácidos a su vez por compuestos nitrogenados, pues ellos van a obtener energía a partir de estos aminoácidos. Se sabe, por ejemplo, que número uno, que de cada 100 gramos de alimento que se introduce al sistema acuícola, del 20 al 25% es proteína. Ahora, la pregunta es, de este 20 a 25% de proteína, ¿cuánta se asimila? ¿Cuánta asimila las especies cultivadas? Bueno, diferentes estudios han evidenciado que cuando mucho, el 30% de esta proteína en forma de nitrógeno es retenido como biomasa. Es decir, hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque el resto de proteína contenida en este alimento, pues no es transformada a biomasa y por lo tanto queda como desecho dentro del ambiente. Entonces, es un problema enorme. Ahora, el problema se agudiza porque yo les comenté inicialmente que los suministros o uno de los suministros para elaborar estos alimentos es la harina y aceite de pescado. Pues bien, estos representan hasta el 50% de los costes de producción acuícola. Ahora, dado que retienen poca proteína de la suministrada en los alimentos, pues se requieren grandes cantidades de alimento, ¿no? Y por último, para obtener esta harina y aceite de pescado, se requiere obtenerla de especies que no son adecuadas o son de bajo valor económico.
Es decir, yo utilizo una especie de poco valor para alimentar a una que sea de mayor valor económico y me dé mejores dividendos, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado que hay una sobreexplotación de especies acuáticas. ¿Para qué? Pues para obtener esta harina y producir alimento, pero pues esto tiene grandes impactos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay un desafío bastante importante pues para poder hacer más eficiente a los animales que producimos por acuacultura, ¿no? Ahora, vámonos un poco a profundizar en lo siguiente. Yo les mencioné en la diapositiva pasada que del total de alimentos suministrado, cerca del 30% es retenido, o de la proteína que se suministra en forma de alimento, el 30% es retenida como máximo. Entonces, veamos esta pequeña tablita. Del 100% de nitrógeno que se introduce al sistema y que es utilizado por las especies cultivadas para obtener energía, el 80% aproximadamente se obtiene del alimento. El restante está presente en el agua, ya sea en lluvia o en el agua entrante que se suministra al sistema, ¿no? Entonces, solamente ese 30% del alimento va a ser utilizado por el camarón o por la especie, ¿no? Cuando mucho. En el caso del camarón, se sabe que no llega a ese 30%, sino más bien es en el orden de 17% aproximadamente. Puede variar un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de especie de crustáceo del que estemos hablando, pero generalmente este es el rango. Ahora, ¿qué pasa con ese otro 70% de alimento pues, que no es consumido, ¿no? Bueno, pues se acumula el 46% de se acumula en los sedimentos. Otro más se volatiliza por efecto del calor, otro más no está contabilizado. Pero aquí pasa algo muy interesante y yo creo que ese es el principal reto de la acuacultura, que existen bacterias que transforman esa proteína que está presente en el alimento y lo transforman o lo bioconvierten a compuestos nitrogenados, como son el nitrato, el nitrito y el amonio. Pero pueden decir, ¿pero por qué es importante esto? Bueno, porque estos compuestos nitrogenados, en ciertas concentraciones, sobre todo cuando son muy elevadas, pueden llegar a tener un efecto desfavorable sobre el desarrollo de los animales cultivados, sobre el bienestar animal, es decir, ralentizar su tasa de crecimiento y en algunos casos puede provocar la muerte. Entonces, por eso es que constantemente se están realizando recambios de agua. Por tanto, una cantidad importante de agua se libera del sistema en forma de efluentes. Pero aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque si el efluente contiene grandes cantidades de nitrógeno y otras sustancias como es fosfatos, carbohidratos, etcétera, algunas especies de microalgas pueden utilizar este alimento no consumido en forma de nitrógeno para desarrollarse, es decir, se crean nuevas microalgas en los cuerpos receptores de agua de estas descargas y se desarrolla un fenómeno que se llama eutrificación. Y este fenómeno, pues, no es favorable porque al desarrollarse estas algas consumen grandes cantidades de oxígeno disuelto y puede provocar que haya un cambio en los organismos que están presentes en ese pequeño ecosistema, ¿no? Ahora, no todo está perdido. Esa es la tarea de los científicos que nos desarrollamos en esta área, ¿no? Resulta que se ha encontrado que así como hay bacterias que transforman este alimento a compuestos dañinos, también se sabe que hay bacterias que transforman estos compuestos a biomasa microbiana, es decir, eliminan estos compuestos dañinos. ¿Y qué impacto tiene esto? Bueno, pues es muy importante porque al estar reciclando estos componentes del sistema, se evita que se liberen estos efluentes. ¿Por qué? Porque las concentraciones de estos compuestos dañinos se mantienen en valores que son adecuados para el desarrollo. Entonces, la calidad del agua se mantiene. Por tanto, los científicos, los investigadores que nos desarrollamos en esta área,
pues hemos desarrollado, una serie de estrategias que utilicemos a este tipo de microorganismos para eliminar o reciclar estos compuestos dañinos, como nitratos, nitritos que yo les mencioné, y tomando ventaja de ello, hemos desarrollado sistemas acuícolas basados en el desarrollo de estos microorganismos. Y esto nos da paso a hablar de la tercera parte de la ponencia, que es precisamente los sistemas acuícolas basados en microorganismos, que a partir de ahora me referiré a ellos como SABAM. Es muy importante conocer que los microorganismos no se encuentran, no se desarrollan libres, es decir, se sabe que el 95% de ellos viven en forma de comunidades y solamente el 5% de ellos se encuentran en su forma libre, que nosotros denominamos como planctónica. Ese es el nombre correcto. Las bacterias que viven en forma libre se llaman planctónicas. Sin embargo, el 95% de ellas no se encuentran libres en el lecho marino o en el agua, sino más bien forman comunidades microbianas. Un ejemplo de ello es el fenómeno de vincrustación, que en inglés se llama biofouling, y es muy común ver, por ejemplo, estos conglomerados microbianos que se forman en lanchas, en diferentes navíos, y que tienen un impacto negativo, porque al estar interfiriendo sobre, recordemos que los barcos, por ejemplo, al desplazarse, pues pierden fricción, están a través de una tensión superficial en el agua, y al estar estas bacterias en grandes cantidades, lo que ocasiona es que al desplazarse, pues el desplazamiento de estos barcos sea más lento. Y eso tiene una repercusión económica. ¿Por qué? Porque va a requerir más combustible para poderse desplazar. Ahora, eso es por un lado. También las bacterias se desarrollan en conglomerados microbianos que se conocen como tapetes o biopelículas. En el caso de las biopelículas y los tapetes, pues son conglomerados, como vemos aquí, de diferentes capas de bacterias. Pueden ser microalgas, bacterias heterotróficas, mixotróficas, etcétera, que utilizan diferentes compuestos y que a través de ellos pues se pueden reproducir y producir biomasa microbiana. Y otro son los bioflóculos, es decir, las bacterias están nadando libremente en la columna de agua, y si se adhieren, por ejemplo, a un pequeño sustrato, como puede ser exoesqueleto de camarón o cualquier otro, ahí una bacteria se plega y empieza a desarrollarse a medida de que se transforma en una comunidad microbiana que se conoce como bioflóculo. Tomando ventaja de lo anterior, los investigadores han promovido el desarrollo de estos tipos de conglomerados microbianos que sabemos que tienen la capacidad de reciclar el nitrógeno presente en el ambiente para transformar la proteína. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una investigación, pero quiero mencionar que hay muchísimas en este sentido. Aquí, por ejemplo, los investigadores utilizaron como sustrato para desarrollar bioflóculos similares a los que están aquí. Sustrato es salvado de arroz. Ellos colocaron el salvado de arroz en el ambiente acuícola, y aquí en el ambiente, en la columna de agua, pues hay proteínas, ¿no? Entonces, hay microorganismos. Estos microorganismos se adhieren al sustrato en cuestión, y particularmente el alimento que es suministrado al sistema y que es utilizado por los camaroncitos, en este caso como se ve aquí, solamente cerca del 20-30% retenido, y el resto pues es desechado, ¿no?, al sistema. Se concentra en grandes cantidades, y las bacterias, en este caso, utilizan ese nitrógeno para poderse desarrollar. Entonces, durante su desarrollo, se adhieren a este sustrato y forman unas pequeñas sacos que nosotros conocemos como bioflóculos, que son los que en esta imagen. Y así sucesivamente. Entonces, esto permite que se esté reciclando constantemente ese nitrógeno que está contenido en el alimento y que no está siendo utilizado por los camarones, ¿no? Este es el bioflóculo que está aquí presente.
y que se desarrolló a partir de algas muy específicas. Y lo que encontraron este grupo de investigadores es que además de que estaban reciclando los compuestos nitrogenados, como son el nitrato, el nitrito y el amonio, que yo les mencioné que son tóxicos, pues vieron que a medida que transcurría el tiempo, se mantenía la calidad del agua. ¿Cómo? Porque los niveles de estos metabolitos eran bajos. Entonces, como este estudio, hay muchos que son similares y que han demostrado la eficacia de utilizar sistemas acuícolas basados en microorganismos, no solo para el mantenimiento de la calidad del agua, sino que también se ha visto que los crustáceos o los peces utilizan esta proteína microbiana para obtener biomasa, ¿no? Y esto pues tiene múltiples implicaciones, sobre todo en el aspecto económico. Por último, me voy a permitir hablarles un poco acerca de los resultados que yo obtuve acerca de emplear o evaluar diferentes tipos de sistemas acuícolas basados en alimentación complementaria, pero yo utilicé o desarrollé biopelículas. Aquí les muestro dos artículos científicos que se publicaron o que se obtuvieron a partir de los resultados que les voy a mostrar a continuación, y en el cual evaluamos tres diferentes tipos de biopelículas, que fueron una de ellas basado en microalgas, otro más utilizando probióticos, y el último, bacterias de tipo heterotróficas. Para el desarrollo de este estudio, nosotros, bueno, está conformado en tres diferentes etapas. La primera de ellas es el desarrollo de las biopelículas. En primera instancia, para el desarrollo de la biopelícula fotoautotrófica, que está basada en una microalga que se llama navícula incerta, se utilizó esta concentración de células y se colocó en un estanque, en un pequeño estanque que tenía 200 litros de capacidad. Se mantuvo ahí durante 30 días. Para el desarrollo de estas microalgas se utilizaron las siguientes condiciones experimentales, que son la salinidad, el oxígeno disuelto, y como es una microalga, pues se requiere la fertilización, que aquí utilizamos un fertilizante comercial que se llama triple 17, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio en una concentración de 17%. Y sabemos que las microalgas pues realizan fotosíntesis, ¿no? Entonces, necesitan forzosamente estar expuestas a luz solar, y es lo que hicimos, ¿no? Durante este tiempo, que fueron 30 días, nosotros colocamos una malla mesh, donde que tenía una longitud de 25 por 25. A lo largo de estos 30 días, nosotros monitoreamos el desarrollo del crecimiento microbiano o biomasa, y al final de 30 días nosotros observamos que por cada centímetro cuadrado de la malla se había formado una biopelícula con un peso promedio de 100 nanogramos. Entonces nosotros definimos que a esos 30 días esa concentración de células en forma de biopelícula ya era adecuada para alimentar a nuestros camarones. Sin embargo, este proceso fue constante, ¿no? O sea, obtuvimos unas biopelículas y obteníamos el resultado y colocábamos otras de manera constante, ¿no? ¿Para qué? Para ir cambiando diariamente la biopelícula que íbamos a usar posteriormente en un ensayo que les voy a hablar a continuación. De manera similar, nosotros desarrollamos una biopelícula de tipo heterotrófica, solamente que aquí utilizamos un cultivo marino inespecífico. Para ello, lo que hicimos fue extraer de diferentes muestras acuícolas algunos tipos de bacterias de tipo heterotrófica. Estas bacterias de tipo heterotrófica fueron aisladas y posteriormente se colocaron en un recipiente que contenían 5 litros de agua durante 15 días. Para el desarrollo de estas bacterias, nosotros utilizamos las siguientes condiciones experimentales. La salinidad fue del 3.5%, el oxígeno disuelto fue del 4 al 7%, y aquí como fertilizante se utilizó melaza o piloncillo en una concentración de 20:1, que contenía en una relación de carbono y nitrógeno, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para que se desarrollaran adecuadamente
los microorganismos que estaban presentes en este inóculo. De igual manera, que lo dije anteriormente, se colocó una malla y se fue monitoreando durante 30 días el desarrollo de estos microorganismos en esta malla. Al término de esto, se monitoreó y se observó de igual manera que por cada centímetro cuadrado de la malla estaban presentes cerca de 100 nanogramos en peso húmedo de la biopelícula. Por último, nosotros desarrollamos una biopelícula de tipo probiótica. Para ello, optamos por utilizar un cultivo probiótico específico de bacterias marinas en una concentración de 1 por 10 a la 27. Colocamos esta concentración en 5 litros de agua durante 15 días y para ello mantuvimos las siguientes condiciones experimentales. Acto seguido, nosotros colocamos esta cantidad de agua en otro pequeño estanque que contenía 200 litros. Lo mantuvimos ahí a estas mismas condiciones durante 30 días y se desarrolló adecuadamente la biopelícula. Una vez que nosotros determinamos que tenían 100 nanogramos en peso húmedo por cada centímetro cuadrado de la biopelícula, consideramos que esa biopelícula ya era madura y era adecuada para alimentar a nuestros camarones. Ahora, una vez que nosotros obtuvimos estas biopelículas, optamos por realizar un bioensayo. Para esto, nosotros utilizamos 12 pequeños estanques de 60 litros de capacidad. Para ello, nosotros colocamos 20 camarones juveniles de aproximadamente 7 gramos en cada uno de los 12 pequeños estanques. Esto nos da un volumen operativo de 60 litros, obviamente, pero una densidad de cultivo de 333 juveniles por cada metro cúbico. Recapitulando, les comento que existen 3 niveles de densidad de cultivo. La extensiva, que son menos de 100 camarones por metro cúbico. La semi-extensiva, perdón, que va desde 100 hasta 250 camarones por metro cúbico. Y la intensiva, o también conocida como superintensiva, que va de 250 a más, o hacia arriba, perdón, de camarones que pueden ser cultivados en este tipo de sistemas. Entonces, la densidad de cultivo en este caso corresponde a un sistema de tipo superintensivo. Entonces, colocamos los 20 camarones en cada uno de los pequeños estanques con esta densidad y esto se realizó por triplicado, es decir, cada tres estanques contenía una de las distintas biopelículas que nosotros utilizamos. Es decir, tres estanques, perdón, contenían la biopelícula fotoautotrófica, otras 3 la heterotrófica y otras 3 la biopelícula probiótica. Estas fueron cambiadas cada día. ¿Por qué? Porque los camarones se alimentaban de estas biopelículas, ¿no? Además, utilizamos otros 3 estanques para un cultivo convencional, es decir, donde no colocamos estas 3 biopelículas. Además, nosotros suministramos al sistema alimento complementario en una relación de 3.5% de la biomasa de los camarones. Paralelamente, nosotros realizamos muestreos a los 0, 15 y 30 días. Obteníamos biomasa de la biopelícula y agua de los estanques para evaluar cuál era la calidad microbiológica y además conocer la calidad del agua en términos de la relación de nitrato, nitrito y amonio de las 3 biopelículas y del agua del cultivo convencional. Por último, quiero comentarles que hicimos una tercera etapa en la cual nosotros analizamos las muestras de agua y de biopelícula con el fin de hacer una extracción del material genético. Para fines de la presentación no voy a ahondar en ello, pero les quiero comentar que nosotros secuenciamos el ADN obtenido y pudimos identificar de manera muy profunda cuál era la composición taxonómica de estas biopelículas, cómo había cambios en la dinámica de poblaciones de estas biopelículas
y además utilizamos una serie de programas informáticos para poder definir cuál era la funcionalidad de estas biopelículas. Por último, les quiero hablar acerca de los resultados. Y aquí lo que nosotros vemos es una tabla donde podemos observar los diferentes parámetros que nosotros medimos a lo largo de los 30 días que evaluamos nosotros en este cultivo, en el cual contenía cada una de las biopelículas. Y lo que vemos aquí son CTL representa al cultivo convencional, donde no contenía biopelícula, PRB, que se refiere a la biopelícula probiótica, HTB, que se refiere a la biopelícula heterotrófica, PHB, que se refiere a la proteína fotoautotrófica o que está constituida por microalgas. Nosotros evaluamos al aumento del peso, la tasa específica de crecimiento, factor de conversión alimenticia, entre otros parámetros. Pero nosotros particularmente les voy a hablar de dos que yo creo que son los más importantes: el rendimiento y la sobrevivencia. Si nosotros contrastamos el control respecto de los tratamientos, es decir, las 3 biopelículas, lo que vemos es que el rendimiento obtenido en cada uno de los estanques con estos tratamientos es más del doble del obtenido en los cultivos convencionales, es decir, en ausencia de la biopelícula. Y lo mismo observamos en el caso de la sobrevivencia, es más del doble. Importantemente les puedo decir que respecto de todos los demás tratamientos. Entonces nosotros nos preguntamos, ok, obtuvimos mejores rendimientos y sobrevivencia. ¿Por qué será esto? ¿Cómo está la calidad del agua? Y lo que hicimos fue medir los metabolitos, en este caso fue nitrato, nitrito y amonio. En todos los casos, aquí les muestro la gráfica donde se evaluó la concentración de nitrato respecto del tiempo. Y lo que vemos es que en la mayoría de los casos, la concentración de este metabolito disminuye a través del tiempo respecto del tratamiento control. Es decir, las biopelículas utilizan o metabolizan este compuesto para obtener energía y así se pueden reproducir. Y lo mismo sucedió con los nitritos. Lo que vemos es que este metabolito a través del tiempo disminuyó respecto del tratamiento control. Y algo bien importante, particularmente el nitrito, a concentraciones mayores o iguales a 0.35 miligramos disuelto en el agua, puede llegar a ser tóxico. Es decir, puede causar que los peces se desarrollen más lentamente, y concentraciones por encima de esto incluso puede provocar la muerte. Entonces vemos nosotros que están muy por debajo del tratamiento control, lo cual indica que la mayor sobrevivencia de los camarones puede ser debido a que las bacterias presentes en las biopelículas pues están metabolizando de manera correcta estas sustancias, ¿no? Lo mismo observamos cuando evaluamos el amoníaco. Aquí quiero hacer una mención: el amoníaco es particularmente tóxico para los crustáceos a concentraciones mayores de 2 miligramos. Observamos que contrastando el tratamiento control contra las biopelículas, pues obviamente las concentraciones de este metabolito es menor en todos los casos, pero los mejores resultados se obtuvieron en la biopelícula heterotrófica, fotoautotrófica, perdón. Entonces nosotros dijimos, bueno, obtuvimos buenos resultados respecto del rendimiento y sobrevivencia. Y observamos que hay una disminución en todos los metabolitos que son o que pueden llegar a ser tóxicos para los camarones. Basado en esto, nosotros proponemos que la sobrevivencia y el rendimiento mayor que se observa en los tratamientos donde está presente la biopelícula es debido a que las biopelículas son capaces de metabolizar estos compuestos que pueden llegar a ser tóxicos, y esto
pues impacta significativamente sobre estos dos parámetros, ¿no? En conclusión, nosotros recomendamos el uso de estas biopelículas, pero probarlos en una escala mayor, es decir, a nivel estanque, a nivel granja, para poder verificar si estos resultados son consistentes. Y al final, esto es lo que yo les quería hablar, ¿no? Por último, no me resta más que agradecerles. Este es mi correo electrónico, por si alguien gusta contactarme, alguna duda, alguna aclaración. Estas son mis redes sociales. Y sin más, les agradezco y me despido enviándoles un afectuoso saludo. Muchas gracias.